no te percibes en la cámara. No sé si tienes que preguntar más. Ahí ya estamos los dos. Muy bien. Buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Hola Alfredo, buenas noches a Ya todos. vamos a iniciar el día de hoy. Nada más déjenme arreglar un detallito y arrancamos. Bien, buenas noches. Buenas noches, si nos escuchan, ojalá y si hay problemas nos lo hagan saber, por favor, las personas que nos siguen. Buenas noches, hoy iniciamos el programa de Aprendemos Hoy, un programa diferente donde tratamos tópicos que se manejan mucho en la vida pública y en la actividad privada de las empresas, pero que tristemente a veces no le damos el enfoque o no los aclaramos. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias Alfredo. Bien, y les pido el favor que comentarles que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, como puede ser la página de frecuenciacat.com, ya sea escucharnos o vernos por video en la misma página, a través de nuestro canal de YouTube de Frecuencia CAD, a través de Facebook Frecuencia CAD, a través de la página también de Facebook de Comunidad CAD y las diferentes Instagram y Twitter por ahí que ya están trabajando, ¿no? Ya están Ya activas están también. activas. Bien, teníamos una semana de no vernos Sí. para el programa y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el tema. Quisiera retomar el programa partiendo del final del programa anterior, donde hablábamos de lo que implicaba un pensamiento de economía liberal, Sí. y donde yo hacía un ejercicio comparado entre un país como Estonia con México. Y Estonia, ¿por qué? Porque es el país que en los últimos años ha sido declarado como el país liberalmente económico más fuerte, ¿no? El que más ha alcanzado riqueza a partir de una política económica neoliberal o liberal. Sí. Y por eso yo quería retomarlo para ver cómo le hicieron, qué políticas implementaron, qué mecanismos usaron, hacia dónde enfocaron sus intereses, cuáles fueron sus políticas públicas, y de esa manera poder llegar a donde están llegando. Es el país número 23. En ese sentido, México es el país número 58. Sí. Nada más que México tiene la economía número 13 o 14. Por lo tanto, deberíamos estar prácticamente enfocados en una economía, pues, si somos la 13 o 14, pues debemos estar enfocados en un nivel de bienestar de vida de la misma manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el tema de hoy pues implicaba eso. ¿A qué hacía alusión? Bueno, yo hacía alusión al hecho de que qué es lo malo, ¿no? Lo que se estigmatiza aquí en nuestro país. ¿Es malo el modelo neoliberal o no es tan malo? ¿Qué es lo que realmente pasa? Y realmente quiénes son los liberales, quiénes son los conservadores, todo ese tipo de fenómeno que ha venido a sacudir un poco al país. Y en realidad hay muchas cuestiones que debemos de nosotros desde un punto de vista neutral enfocar y comentar. Comentaba que una política neoliberal o una economía neoliberal busca obviamente la libertad, y que un pueblo que es libre pues genera riqueza y producción y evolución.
pero cuando un país no es libre, pues tiene muchas enfermedades sociales y de estructura. Y pues un mecanismo, porque está muy de moda el tema, un mecanismo que es sensible a este fenómeno es el periodismo. Si hay libertad de expresión y justicia social, y legal obviamente, pues hay opciones de que los pensantes se den a notar, de que las diferentes corrientes de pensamientos tengan impacto, surjan y pueda existir una sinergia entre todos para mejorar el rumbo de nuestro país. Es lamentable ver que durante los últimos 25 o 30 años el deterioro del crecimiento del país ha sido totalmente duro, no hemos crecido nada, se ha deteriorado todo y que sin embargo ya viste las publicaciones que han existido, los millones, los 1.000 millones de pesos que se repartieron entre algunos, esa publicación lo hizo un investigador de Pido Roa, que sacó un proceso y que por ahí la está publicando ya en otros medios, donde habla del gran flujo de dinero que los comunicadores sociales recibieron para pues ocultar la verdad, hacer caso omiso, y eso es lo que no se debe perdonar. Entonces, cuando una población busca libertad, pero está amarrada, ¿verdad?, con sus líderes sociales, sus líderes de opinión, y cuando la gente que está para informar al pueblo resulta que transgiversa las cosas, pues prácticamente pierden credibilidad. Entonces, bueno, lamentablemente muchos emporios de este tipo se van a caer, va a haber desempleo y demás, pero está surgiendo un cambio social que definitivamente era importante y era necesario hacerlo. Ahora, ¿qué logró este país? Pues emparejarse, ¿no? Tenías tú algunas preguntas, no sé si todavía tengas algunas Sí. del pasado, pero yo aquí hablaba sobre el tema de que, bueno, un país que a partir de que estuvo en una crisis económica fuerte y que se independizó de la República Rusa, ¿verdad? Que en 23 años logró consolidarse como una gran potencia, pues como una economía libre, sólida, no endeudada, ¿verdad? Y que un país que pertenece a la Unión Europea, y a esta sola Stranger, que te decía yo, que es de movilidad de productos, de personas, como con una, pues como si tuvieran un pasaporte comunitario, ¿no? Donde pueden estar transitando por varios países de Europa sin ningún miramiento, es una frontera libre, no hay fronteras, pues, ¿no?, de movilidad. Entonces, ese tipo de aspectos fueron buenas, impulsaron mucho la economía hacia el interior, incrementaron el consumo interno, ¿no? Ah, invirtieron para el país mismo, apoyaron a los inversores del propio país a crecer, incrementaron la productividad de sus recursos naturales como petróleo, minería, y sin ser tan vastos son suficientes para poder ser competitivos. Entonces ellos voltearon a ver sus fortalezas para de ahí crecer. Y una vez que ellos lograron eso, generaron un Producto Interno Bruto más alto, implicado que hubo mayor equidad poblacional, mayor movilidad, todos crecieron, pero por otro lado también hubo obviamente un gran manejo de consumo interno, crecieron consumiendo, emparejaron la hacienda pública con los impuestos, tanto para personas físicas como para empresas, manejaron una tasa impositiva más humana, no tan pues tan difícil, tan dura, que te quitan todo, ¿no? Acá en México tenemos un IVA del 16% y un ICR del 30 y tantos, prácticamente el 50% de lo que ingresas te lo quita el gobierno, de una forma en consumo o en impuesto directo, ¿no? Entonces, eso si no entras a otros tópicos donde hay impuestos especiales. Entonces, ese tipo de fenómeno genera una complicación muy, muy fuerte porque desgasta la economía de cualquier persona y de cualquier núcleo familiar. Entonces, el tema hacendario es un tema importante a tratar, pero también ellos, aparte de que lo redujeron, lo que hicieron también fue, te repito, incrementar el consumo interno, fortaleciendo sus recursos, se desprendieron de la dependencia sobre Rusia y generaron no nada más tratados de libre comercio, ¿no?, sino que interactuaron con otros países, siendo Finlandia, Dinamarca, este tipo de países, sus socios comerciales ya más fuertes. Han logrado depender solamente de los rusos un 10%. Entonces, eso también te habla de que ha sido un país que ha logrado crecer, superarse sin la dependencia. Pero también invirtió en innovación y es un tema importante. Un país que invierte en innovación pues está presto a cambiar formas, métodos, y eso te lleva a generar productos, servicios, sistemas, mejorar los procesos automatizados, etcétera. ¿Y qué es lo que logras con eso? Pues mayor productividad, mayor riqueza, mayor calidad de tus productos, mejores servicios y obviamente mejor talento. Y también se ha dedicado a exportar talento, algo importante.
Entonces es un país que ha logrado equilibrar sus fortalezas y las ha sabido desplegar, pero tuvieron que iniciar con el piso parejo, y ese es uno de los grandes problemas que acá sí tenemos, ¿no? Nuestra tradicional historia, pues de sangre, de traición, ¿sí? Donde aquí el que no tranza no avanza, y ese tipo de cosas realmente perjudican mucho el que todo esto se pueda lograr concretar. Tienen un sistema político parecido al de nosotros, también se manifiestan de forma democrática, que ellos manejan parlamento, el presidente genera al primer ministro y él es el que prácticamente opera y es el que ha hecho todos los cambios necesarios para que este país se levante. Pero ahí se le invierte a la salud, se le invierte a la educación, el 80% de la población ya tiene internet de uso habitual, entonces todo esto te empareja en muchas circunstancias. Y acá en México pues tenemos muchos rezagos al respecto, allá no hay problemas de modelos educativos, allá sí se puede evaluar a los docentes, allá se les apoya para que sean más competitivos, allá tienen países vecinos liderazgos mundiales en modelos educativos, y acá nos seguimos peleando, ¿no? Por las plazas. Entonces, ahí hay un rezago muy, muy poderoso. La educación es educación y acá la educación es política. Entonces, bueno, pues bajo ese esquema es muy difícil crecer. Pero hay que hacer algo. Sí. Y el gobierno actual está tratando de hacer algunos ajustes. Para algunos son aplausibles, para otros no. Son criticables, sí, muchos aspectos sí, muchos no. Pero, no pero para poder hablar del tema, pues hay que tratar de entender un poco los móviles para poder comprender hacia dónde va México en este nuevo rumbo. Si es que realmente es un nuevo rumbo y si es que realmente tiene rumbo, ¿no? O visión. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos viendo. Y antes de entrar al tema del día de hoy, sí quisiera, bueno, ser muy concreto, ¿no? La política económica que estableció Estonia es muy similar a la política económica que México está generando. Una economía más nacionalista, un consumo interno más fuerte, reforestar mucho del territorio nacional que yo no te supe decir la vez pasada, pero es el 10% del territorio mexicano que es apto para el cultivo y el campo. Si México logra reforestar, pues vuelve a crecer maderas, es una productividad, vuelve a generar árboles frutales, pues vuelve a generar, ¿verdad?, trabajo permanente y consumo interno. Si quita muchos intermediarios, ¿verdad?, introductores, etcétera, pues eso va a generar mayor equidad y mayor voluntad. Generó precios de garantía para ganaderos, para personas que siembran, eso también es muy importante, para que no caigan con el mejor postor del momento o la persona que le dé en efectivo el dinero, presumiblemente aceptándolo así, porque si no la cosecha se le puede acabar, ¿no? Entonces la gente la empiezas a independizar de la dependencia de terceros o le empiezas a empoderar para que logre tomar decisiones que le convengan. Entonces si el gobierno logra, ¿verdad?, mediante precios de garantía hacer que la gente del campo tenga ya un patrón definido económicamente de precios por tonelada y sepa lo que va a ingresar y cómo lo va a administrar y que es una utilidad que sí le funcione, pues caray, entonces estamos actuando de una manera correcta. Pero siempre va a haber un grupo que no esté de acuerdo. A todos nos va a golpear, eso es indiscutible. A la clase media le golpea más porque es la clase que sostiene el país. Pero, pero si queremos salir del hoyo como nación, tenemos que entrarle duro al tema. Y tenemos que hablar de los temas que duelen y tenemos que salir más allá del tema de si a mí me conviene o no me conviene. Es un tema que después vamos a ir platicando poco a poco, ¿no? Pero esa es parte de lo que se está haciendo ahora. ¿Por qué lo está haciendo así? ¿Tiene cabida? ¿Es justo las pensiones o los apoyos de la política social, los programas sociales? Realmente muchos están en contra. Dicen que el dinero los está perdiendo ahí, que no se va a levantar. Otros dicen que es necesario. Nosotros tenemos otra opinión o la misma. De eso vamos a analizarlo hoy. Pero al final del día sí necesitamos criticar un poco objetivamente, ¿verdad?, hacia dónde va, ¿no?, el rumbo de nuestro país. ¿Qué preguntas tienes, Ingrid? Mira, la primera nos decían si Estonia tiene el tamaño aproximadamente de Quintana Roo en cuanto a territorio y una población similar a Tlaxcala. ¿México tiene las mismas oportunidades de desarrollo que Estonia? Debería tener más. Somos un país mucho más grande con ecosistemas más grandes, ¿no? Eh, Estados de la República tienen varios ecosistemas y varios recursos naturales, pero el gran problema que tenemos es político y social. Deberíamos, ¿cuál fue la pregunta al final? Que si México tiene las mismas oportunidades de desarrollo que Claro, Estonia. tenemos más, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. A Estonia le costó 23 años. 23. A nosotros nos puede costar 10 años.
6 años. Se vislumbraba un cambio en México para el año 2050. O sea, estamos a 30 años. 30 años. 30 años. Pero en 10 años podemos dar un gran paso si no nos equivocamos. No nos equivocamos como nación, ¿sí? Como pueblo, como sociedad, como gobierno, en todos los aspectos. Tenemos que remar juntos, pero es un cambio de actitud, de mentalidad, de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, claro que sí se puede. Tenemos más opciones. Y la otra pregunta era que si las elecciones reflejan un factor al respecto. Sí, porque reflejan la voluntad democrática. Un país demócrata está en condiciones de crecer, que es diferente a cuando es un país. ¿Qué pasaba en la Edad Media o en la época de los grandes imperios? Cuando había un rey, feudales. Cobraba todo. ¿Y cómo vivía la gente? Muy... Porque no tenían garantías o derechos humanos hoy en día, como se le llama, no tenían estudios, tenían que trabajar en el campo, estaban ocupados de pagar el diezmo, el impuesto, en fin, la gente que tenía poder económico era comprada por el rey para que fueran los nobles y tuvieran tierras, castillos y tuvieran gente a su disposición y se quedaran con una parte de la riqueza que explotaban. Las grandes dictaduras no han logrado sobrevivir. ¿Por qué? Porque mantienen a la gente dominada, pisada, en total hundimiento, porque es un grupo muy pequeño el que tiene el control y el poder de los recursos, y eso es algo que no se vale, que no es justo, que no es correcto, dependiendo para el estatus social en que tú lo estés viendo. Para los que pertenezcan a ese mundo, pues será fantástico. Para la gran mayoría que podríamos ser los pisoteados, pues prácticamente sería una situación implorable. Imagínate tú que llegaras hoy a tu casa y que de repente alguien mandara, ¿no? Y tu casa ya no es tu casa, tu cama ya no es tu cama, te vas a dormir al piso y lo que era tuyo ya no es tuyo y ahora ya no vas a trabajar a donde quieres trabajar, ahora tienes que hacer lo que yo te digo. Pues la democracia obliga a que haya mayor respeto a la autoridad de los pueblos, ¿no? Porque el pueblo es el que manda y pone al gobierno que quiere. Eso es lo que le da. Si esto se da en un parámetro democrático, obviamente va a haber legitimidad. Lo que nuestro presidente tiene hoy en día es más legitimidad. Fox llegó con legitimidad, con la voluntad del pueblo. Engañado o no, el pueblo, pero votó. Y el pueblo que pensó que ese era un cambio. El cambio. Y acá ya sabes quién, ¿verdad? Que tantos sexenios ha luchado por llegar. Pues ahora llega, pero llegó con toda la voluntad del pueblo. Eso es inobjetable. Entonces él trae una legitimidad brutal que si lo capitaliza económica, social y políticamente va a ayudar mucho al país. Pero tenemos que pues que aplicarnos también nosotros como sociedad, ¿no? Sería más o menos la respuesta. Okay. Y bajo este esquema tenemos ahí personas, hija, que yo sí. no tengo ahorita aquí. Está Jenny, me dice, bueno, está comentando que no se escucha, no sé si nos puedes decir si ya se escucha o no. Uriel, saludos. También está Alejandro Sandoval, Marco Maturano. Saludos, Marco. El maestro Jorge Hernández, Sergio Pacheco. Nos están saludando. Hola, buenas noches. Esperemos que ya nos estén oyendo ahí. Ojalá. Y bueno, para poder dar respuesta a la segunda parte de este tema, entendemos las coyunturas económicas, ¿no? Sin ser economistas, obviamente, hablando con todo respeto a los economistas, que no les quiero quitar ni lugar, así que ahí el maestro Jorge entenderá que yo no sé, que me disculpe, ¿no? Pero hay otro tema que tenemos que entrarle, que es el de la movilidad social. ¿Y qué es la movilidad social? Pues son los cambios que experimenta una persona en su vida en torno a su situación económica, a esa pirámide socioeconómica, en donde logra tener una posición económica diferente al origen que tuvo al nacer. Dicho de paso, pues que con el tiempo su posición económica es mucho mejor, más independiente que cuando nació, en un contexto general. Entonces, la movilidad social es muy importante, porque en México la gente que nace pobre se queda pobre, la gran mayoría, y la gente que nace rica se queda rica. Y entonces me pueden decir ahorita todas las personas que nos escuchan, oye Alfredo, pero la clase media, ¿qué? Pues yo estoy mejor. Bueno, depende cómo estés. Hay familias que viven en el concepto muégano, donde tienen un terreno y construyen sus casas. Ellos logran cierta evolución. Tal vez no viven con los márgenes de pobreza que vivieron en su infancia o que vivieron sus padres, pero no se han logrado independizar por completo.
porque siguen manejando un contexto en el cual siguen viviendo bajo las mismas circunstancias en las que crecieron. Simplemente que ahorita están más independizados porque tienen que trabajar y tienen que crecer eso, pero su nivel de vida es muy similar, al que nació. Ahí tenemos que entender que no se trata de que si yo como mejor que antes, se trata de una evolución constante y real. Entonces, de repente hay matices en donde, como yo, pues he logrado tener pequeños lujos que mis padres no tuvieron, pues yo ya mejoré. Sí, bajo ese esquema podría ser, pero para efectos de movilidad, lo que sí es muy importante es entender que la persona tuvo un experimento, una evolución dentro de la pirámide social, económica. Dentro de la pirámide socioeconómica ha logrado generar un mayor estatus. Uh-huh. No que tenga un poco más de trabajo, un poco más de dinero, sino mayor estatus social y un cambio total. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que entender por movilidad social y que obviamente en un país donde hay una alta desigualdad no puede haber movilidad, porque la movilidad es tener la oportunidad de desarrollo. Y hay gente que nace en el campo y que va a morir siendo campesino. Y hay gente, y te lo puede decir mucha gente, y yo lo comenté el programa pasado, que vive en terrible pobreza en el interior del país, sobre todo en el sur, Guerrero y esos estados, y de repente tú habla con un niño y pregúntale qué va a hacer de su futuro y no te sabe decir qué va a hacer de su futuro. Te dice que se va a dedicar a lo mismo. O sea, no viene otra vida más que esa. Entonces, eso es un estancamiento, ahí no hay oportunidad de desarrollo, no hay voluntad, ¿no? Ve el efecto de los migrantes, ¿no? Sí, bueno, las caravanas ahorita tienen un fenómeno muy político también, pero México ha sido un gran país exportador de migrantes a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí no tienen oportunidades de desarrollo. Y para que un país sea liberal, para que una economía sea liberal, depende de que tú, yo y cualquier persona tenga la libertad de decidir y de actuar. Que tú puedas decidir crecer porque quieres. Que yo pueda decidir crecer porque quiero. Y hasta donde yo pueda, hasta donde tú puedas. Pero de repente el crecimiento interno está limitado. Nos dejan crecer hasta cierto nivel y después ya no hay condiciones, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ves tu carencia de oportunidades de desarrollo porque ya llegaste a un tope en donde para poder brincar el nivel económico que tengas, te dediques a lo que te dediques, pues te vas topando con otro tipo de sistemas como el que ahorita vamos a hablar de empobrecimiento, ¿no? Que ahorita lo voy a aclarar un poco mejor. Pero el efecto de la migración, la gente que migra, ¿qué es lo que busca? Mejor desarrollo. Y para su familia, Para alternativas de crecimiento. Entonces, ellos entienden que que las mejores oportunidades las van a encontrar en un país que no es suyo, aunque haya desigualdad. Aunque tengan un estado de desigualdad, hay mejores oportunidades de crecimiento económico. Entonces, esto es muy triste que en nuestro país, pues la gente no. Entonces, cuando de repente te oyes escuchar al gobierno actual que dice que hay que detener la migración y que hay que hacer que la gente decida quedarse en nuestro país trabajando, eso es lo correcto, porque te va a dar otro tipo de visión, te va a dar una reconciliación social que es bien importante para temas de seguridad, es muy importante para temas de crecimiento económico, de integración, de inclusión, de cohesión. Para muchas cosas es muy importante que la población esté contenta. Cuando la población ve justicia social, etcétera, la población misma se desarrolla y no se queda estancada con un absolutismo valemadrismo en donde no nos importa lo que venga y donde prácticamente estamos sujetos al manejo de las leyes por conveniencia, ¿no? Y entonces todo ese tipo de aspectos te van afectando el desarrollo social. Entonces, no, de nada sirve una política económica muy buena, de nada sirve ser un modelo o caer en los tópicos de las economías del bienestar como la de Estonia, si no le entramos al tema del desarrollo social. Esa es la otra parte que es para mí la más problemática realmente, ¿no? Y que sí, el gran tumor es la corrupción. De ese tema hablaremos después para saber qué es la corrupción, porque la corrupción nada más es robar o es el peculado. La corrupción son muchas cosas y muchos de nosotros somos corruptos y la misma sociedad es corrupto y hasta el mismo presidente ha mostrado rasgos de ser corrupto, ¿no? En algunos detalles que después platicaré. Yo no estoy en contra de él, simplemente yo estoy a favor de la verdad y de que las cosas tengan que ser transparentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente puede experimentar movilidad,
¿verdad? Cuando su situación socioeconómica es distinta a la que tuvo cuando nació. Entonces, ¿cuánta gente realmente evoluciona de un estatus social a otro en el país? Muy pocos. Son muy pocos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque a lo largo del tiempo ha habido una gran desigualdad. Donde hay una gran brecha entre ricos y pobres, pues prácticamente no hay igualdad. Hicieron las famosas leyes de las que hizo Peña Nieto, Bueno, pues todas las reformas las estructurales, reformas de la estructura. laboral, Ok, ¿por qué si están tratando de decir, oye, Estonia también, tomando el ejemplo de ese país, también hizo reformas de estructura en el nivel energético y del petróleo, también hizo convenios con otros países y ha interactuado con otras naciones? ¿Por qué ellos hacerlo allá está bien y por qué hacerlo acá estuvo mal? ¿Por qué las reformas de estructura, lejos de ayudarnos, nos empobrecieron? Pues porque el origen no es el mismo. Esas reformas de estructura son oportunidades de desarrollo para la gente más rica, aquellos que pueden invertir, aquellos que se van a beneficiar, que tienen el tráfico de influencia, los amiguismos, etcétera. No nos admiramos al saber que los políticos connotados son socios de esas empresas que se abrieron gracias a esas reformas de estructura. Pues eso es algo normal. Ese elite político y empresarial de alto nivel es el que se beneficia. A ver, si es una reforma de estructura, entiendo que en la estructura también ayuda a la población. ¿Y a nosotros en qué nos beneficia? Si tenemos el internet caro, si no tenemos acceso a una gasolina más económica, o sea, al contrario, entonces prácticamente ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos un origen igual, ¿sí? No, se viene la reforma de estructura, pero tenemos prácticamente una condición de desigualdad tan bruta, tan grande, que prácticamente la gente no puede arrancar desde cero, porque estando en cero, estás en cero, no tienes impulso, no tienes arranque, y ninguna reforma estructural va a llegar a la población más humilde. No va por ahí el tema, no va por ahí. Entonces, el, el, la movilidad social es una manifestación del grado de igualdad. A mayor igualdad hay mayor movilidad social, ¿sí? Y entonces tenemos que comprender que hay 4 escenarios, según Friedman, que me voy a permitir enunciar, que en el año 72 manejó. Una alta desigualdad con una alta movilidad. ¿Eso qué implicaría? Alta desigualdad versus alta movilidad. Entonces dices, voy a generar condiciones de igualdad, ¿verdad? Muy fuertes para que toda esta gente que está en desigualdad se empiece a cortar la brecha. Otro modelo es la alta desigualdad con la baja movilidad, ¿no? Que es el caso de nuestro país. Tenemos una alta desigualdad producto de que todas las reformas de estructura y todas las políticas públicas enfocadas al ámbito económico apoyan y fortalecen oficios, pero de uso. Entonces, si tú tienes, y aunque suene ridículo, una lavadora, una licuadora, una televisión, un cuarto para dormir separado de un baño y una cocina, pues prácticamente ya eres considerado clase media, porque estás usando esos satisfactores que ahora son los que clasifican a las clases sociales. No clasifica el nivel de nutrición, no te clasifica el nivel de instrucción o el promedio de escolaridad de toda una población. No, son las cosas, los bienes materiales los que te dan el estatus, el que te puedas ir de viaje aunque sea endeudado. Entonces aparece el crédito, porque estas personas, nosotros, no tenemos oportunidad de entrarle a todos los bienes y servicios y satisfactores que queremos. Para poder alcanzarlos y ser esa clase media que nos dicen que somos, necesitamos vivir del crédito. Y eso es empobrecerte más. Entonces, en un término real, la sociedad media se ha empobrecido, no ha incrementado, se ha empobrecido y mayor número de población vive del crédito, precisamente para poder tener acceso a esos a educación, tener acceso digo, es que hasta la educación te la cobran con crédito y una serie de cosas tontas por ahí, ¿no? No servicios tienen de de salud, ¿no? Ahí que ese, aquí es como tengas lana, ¿no? Entonces, si tienes lana, pues te vas a un nivel. Si no tienes lana, te vas a otro nivel. Y si tú vas a los médicos, son los mismos, ¿no? Pero el estatus social, el estatus económico, sí te da una marcada diferencia. Entonces, la clase social se ha empobrecido. Entonces, estás hablando de que hay poca movilidad social y hay una gran desigualdad. Ese es el problema que tenemos en México. Entonces, no va a funcionar ninguna política
neoliberal económica si no se ve y se ataca el problema de la desigualdad social, ¿no? Ese es el tema en el que hay que centrarnos también. ¿Y qué pasa con todos los apoyos sociales? Bueno, pueden ser buenos o malos, es que ese es el albur, esa es la gran estrategia, eso es lo que realmente hay que cuestionar y vislumbrar. No hay que cuestionar si se está apoyando la economía nacionalista, ¿no? No hay que criticar eso, no hay que criticar si se quiere desarrollar a los pueblos indígenas, que son los realmente herederos de la tierra. Eso no es lo criticable, porque eso lo que está buscando es darle mayor movilidad e inclusión a toda esa gente. No tratar al pobre como alguien jodido, que es algo que aquí se estila mucho, pero ya lo platicamos más adelante. Entonces, el tercer escenario es la baja desigualdad y la alta movilidad. Es un país próspero. Al contrario. Al contrario. Y eso sería el escenario que estos países de bienestar que tienen, como Estonia, que fíjate es el 23, pero tenemos a Costa Rica como país de América Latina. Con un buen nivel. Tenemos a Canadá, tenemos a Finlandia, tenemos a Dinamarca. Bueno, fíjate los países, ¿no? Estados Unidos está en el 8º, 9º lugar. Entonces, son países con baja desigualdad, o sea, tienen las mismas oportunidades casi de desarrollo y alta movilidad. Y es que entonces sí son liberales, porque cuando tienes el piso parejo, para que todos tengan la misma oportunidad, qué padre, porque todos depende de ti que quieras crecer. Pero cuando nos dicen que todas las personas deben tener educación media superior, pues es que le tienes que dar acceso ya vía pública o privada por igualdad a todos y que todos puedan entrarle. Y entonces de educación superior lo mismo, y tú te das cuenta de que no es verdad. No hay piso parejo. ¿No? Muchas de las personas, y lo sabemos nosotros, mucha de la gente que pasa de secundaria a bachillerato y de bachillerato a educación superior, se cae. ¿Por qué se cae? Por falta de condiciones sociales, ¿sí? Falta de integración o que vienen de familias con problemas de estabilidad emocional, ¿no? Problemas se me fue el concepto, perdón, pero son personas que vienen con problemas de desigualdad social, de familias disfuncionales, lo que quise decir, perdón, pero también tienen problemas de coexistencia, de reconocimiento, de integración, tienen revanchismo, están enojados con la vida y todo este tipo, escupen todo, no le creen a nadie y al final del día, pues ellos entienden que tienen que apoyar económicamente a la familia y muchos se van a trabajar. Entonces sustituyen necesidades familiares y personales y no le tienen mucha fe al estudio. Entonces, cuando la sociedad piensa así, pues está en desigualdad. ¿Sí? Para que la gente pueda tener acceso, no me sé qué decirle, ya hay espacios aquí abiertos para que vengan a estudiar, muchachos. Ok, que entren a estudiar. ¿Cuántos desertan? O sea, no se trata de que entren al modelo educativo, que estudien, o que entres al hospital y te atiendan. No se trata de eso. Nada más. Eso es cumplir un número, un indicador. Y si vamos a administrarnos por indicadores, pues bonita cosa, porque tú puedes decir que entraron miles de personas, pero realmente ¿cuántas continuaron? ¿Cuántas continuaron? Entonces aquí el problema es que muchas personas a lo largo del camino se caen. Y eso nosotros lo hemos vivido personalmente. Sí. ¿Y por qué se caen? Pues porque no tienen condiciones parejas de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque vienen sus necesidades en ese sentido ya son otras. Ya hay que son apoyar otras. A la familia para que puedan problemas disfuncionales. Comer. O ya tienen familia, entonces tienen prioridades distintas y pierden de vista que la prioridad también son ellos. Uh-huh. Las otras también, pero ellos también. Y entonces tú puedes ver gente que se cae al piso y dice no puedo continuar. Entonces no se trata de que puedan nada más acceder a educación, se trata de que accedan y se mantengan y que se vuelvan productivos. ¿Verdad? Y que todo esto sea un círculo rico, un círculo virtuoso y que no se genere en buenos intentos. Entonces, ¿qué es lo que hace liberal a un país? Pues que la gente misma tenga condiciones parejas y pueda crecer. Porque así quiere, porque puede dedicarse a lo que quiere. Acá, pues te dedicas a lo que puedes, no a lo que quieres, y tú ves todas las historias, ¿verdad? Deberíamos de ser como los niños, ¿no? Que soñábamos con grandes cosas, ¿verdad? Como ser bomberos y esto. Eso eran las grandes hazañas que la humanidad debería de abarcar, ¿no? Otra vez el beneficiar, el ayudar a los demás. Y ahora vemos tristemente que no es así, ¿no? Y el otro escenario es baja desigualdad, pero también baja movilidad. No hay movilidad, no hay mucha... Tampoco hay mucha desigualdad. No hay mucha movilidad, hay baja desigualdad. Bueno, pues entonces esto se vuelve un problema. ¿Cómo se evalúa esto? Pues a través de la gráfica, hay una gráfica especial que mide todo este tipo de cosas, que es la curva del Gran Gatsby,
No, no es un mafioso, así se llama el Gran Gatsby, así, pues yo decía, es Sí, de la de época caricatura. de los 50 ahí de Nueva York, ¿no? ¿No? De la caricatura. Esta gráfica indica que entre mayor sea la distancia socioeconómica reflejada por la desigualdad de resultados, menor probabilidad de movilidad tenemos. ¿Cómo? O sea, esta gráfica te Ajá. demuestra con varios indicadores que después voy a mencionar que entre mayor desigualdad social, menor, Movilidad, es decir, a mayor desigualdad de un país, como menor México, oportunidad tiene la gente de trascender de una asociación, de una posición económica de origen a una posición económica mayor, futura, mejor. futura. Entonces dices, bueno, eso ya nosotros como que ya menos lo sabemos, ¿no? A ver, ¿cómo le podemos hacer al país ahora? Queremos crecer económicamente, vamos a fortalecer la industria nacional, vamos a quitar corrupción, vamos a reducir el gasto público, bueno, el despilfarro público, en fin, ok. Y vamos a apoyar a los grupos vulnerables o a la sociedad empobrecida, ¿no? Ya ves que ya le dicen al presidente el encantador de pobres, ¿no? Así dice que los agarre. Bueno, ¿no? Y hay un grupo que lo critica y lo critica y lo critica. Pues las mentiras van a salir tarde o temprano. Eh, sin estar a favor de él, sin estar a favor de él en lo personal, yo no soy pro AMLO, eso yo siempre lo he dicho, pero, pero no soy tonto. Y yo entiendo lo que están buscando. Aquí el problema es que si no logra potencializar la legitimidad y darle costo social, o perdón, capital social a lo que está haciendo, que ahorita te explico qué es, pues entonces se nos va a venir todo para abajo, ¿no? Sí es un albur lo que está haciendo en ciertas estrategias de apoyo social, pero también las veo necesarias, porque ¿cómo vamos a crecer si lo que hemos visto es que cualquier inversión en industria, en infraestructura, lo único que ha generado es mayor concentración de riqueza en Sí, un grupo para la, ajá, y mejores condiciones de vida en otro? Y la clase media empobreciéndose porque antes donde trabajaba uno, ahora trabajan dos, y ahora hasta se requiere el ingreso de la familia y de los hijos para poder sobrevivir. Y antes trabajabas 8 horas, ahora tienes que trabajar 16. Y bueno, ya nos metieron a un mundo global en donde esta ha sido la consigna, ¿verdad? La concentración de la riqueza. Pero ahí no tienes la oportunidad individual de poder crecer bajo condiciones que el gobierno te dé de equidad. No hay equidad. No, no es lo mismo. Y en el servicio civil de carrera, te consta, porque impartimos la maestría en misión pública, y cuántas personas han ido a hacer sus exámenes y al final aparece alguien que ni había pasado por el proceso y se quedó con el puesto. les gano. ¿Por qué? Porque el otro tema es la burocracia. Y significa que ningún método, ningún modelo va a funcionar si alguien tiene poder sobre el proceso. Y el modelo civil de carrera es fantástico, pero si alguien puede brincarse el proceso y actuar con su firma o con su puesto por poder, pues prácticamente todo se viene abajo. Yo aplaudo, sí, que acaben con la corrupción, la que tenemos entendida socialmente, porque, no, porque aquí lo vamos a platicar más a fondo, pero también entiendo que de nada va a servir si no se resta la burocracia. Y eso implica que nadie se pone de mandón, y eso implica que no vas a actuar de forma individualista, queriéndote manejar por el margen de la ley, o que simple y sencillamente vas a actuar, ¿verdad? Y vas a hacer caso omiso a algunas demandas sociales. Eh, es muy pronto para juzgar, pero si quieres romper con toda la corrupción, también debes de entender que no puedes permitir que aspectos burocráticos, es decir, enfermedad de poder dentro de la estructura, gobierne los procesos. Está muy bien que ahora decida que el dinero vaya directo a la gente. Uh-huh. Va a estar muy mal si alguien no respeta el proceso o si alguien decide quién sí y quién Sí. no, aunque no se quede con el dinero. Ese es el gran problema. Entonces, si va a hacer campañas de apoyo social de manera universal, está bien. Nada más que ahora hay que checar, no, no nada más a quién le dan el dinero. ¿Sí? Eso está bien. Sino ver que nadie pueda afectar el proceso.
retrasar la entrega del dinero. Hay muchas personas al día de hoy molestas porque hay mucha gente que no ha recibido el dinero de su pensión universal, les quitaron una cantidad, la pensión para la gente de la Ciudad de México, que era por alimentación o algo así, ya no se las están dando y que se las iban a juntar en una sola credencial y hay mucha gente formada que no ha recibido un peso, entonces hay mucha molestia social, en eso tienes que tener cuidado, porque si no pierdes credibilidad, pierdes seriedad y de alguna forma empiezas a afectar a pequeños grupos. Entonces a nosotros nos puede importar un bledo porque pues, es gente que a nosotros no nos interesa, pero no es cierto. Sí nos debe interesar, porque todos debemos de participar con lo mismo. Y si a esta gente le cumples, pues le estás dando oportunidad también de consumo y de empezarse a incursionar en el modelo del consumo de inclusión social. Pero bueno, eso se tiene que entender. A mayor movilidad social, pues, se genera una dinámica mayor de crecimiento económico. Si hay mayor movilidad social, hay mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la gente va creciendo económicamente en lo individual, va generando consumo, estamos en una plataforma económica capitalista y por supuesto que el consumo genera riqueza por la movilidad del dinero, del ciclo económico del dinero. Entonces, todo se activa y esto favorece el crecimiento económico, ¿verdad? Pero no crece basado en especulación, crece basado en una economía real, basada en productos reales y en una situación más de igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere, dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué debe hacer el gobierno? Entonces todos me pueden decir, pues políticas públicas, ¿no? Dice, se requiere el diseño de instrumentos de políticas públicas que liberen el potencial de toda la población. Así quienes nazcan en condiciones de pobreza no estarán condenados a vivir en ella siempre y los logros de vida no se limitarán por haber nacido en una zona rural aislada, ser mujer o ser indígena. ¿Sí? Me permití leerlo, estos que escribí, porque eso es parte de la realidad. Eh, para que esto pueda realmente generarse, se requieren políticas públicas que liberen el potencial de la población. Y eso es liberal. Eso es totalmente liberal. Entonces, si atendemos lo que dice el presidente, que los conservadores, ¿por qué conservadores? Porque evitaban en que se, tantos años que se expandiera o que la, la, creciéramos la económicamente. oportunidad, exacto, pero la oportunidad individual de Ujú. que pudieras crecer con piso parejo. Ujú. Bueno, solamente hay un sector social que es la clase media que sí puede aspirar a mejorar su nivel económico, pero no todos logramos otro nivel social de estatus más alto. Eso es lo que no debemos de confundir, ¿no? Puedes comprar tu casa, tener tu coche, vivir un poco mejor, pero no llegas a tener un estatus social mucho más alto. O sea, progresas, mejoras, pero no logras movilidad social real. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. Me va a decir, no es cierto, Alfredo Mente, no, no, claro que es cierto, ¿no? Porque tú puedes trabajar más o menos bien, tener un carro moderno, seminuevo, tener un ingreso adecuado, pero cuando quieras viajar, cuando quieras entrar a tomar a que tus hijos estudien en ciertas universidades o cuando quieras generar algún tipo de estructura o de estrategia de desarrollo para tu familia, ¿qué es lo que va a pasar? Que No va a alcanzar para todo. no vas a tomar la primera opción. Te tendrás que ajustar a la que puedas. Y esos son síntomas de carencia. Esos son síntomas De no de movilidad. no movilidad. Que no tampoco implica caer en De el no otro modelo crecimiento. social, ¿no? O comunista, en donde todos parejos y te dediques a lo que te dediques, vas a tener el mismo nivel de estatus social. Eso tampoco funciona. Pero acá, tristemente, las políticas públicas deben estar orientadas, ¿verdad? Y no lo están. ¿Orientadas a qué? A la participación social, a permitir que la gente se libere y pueda de alguna manera, ¿verdad? Comprender que pueden dejar la pobreza esa de cuna. Porque ahora lo que yo les he dicho a muchos, la diferencia entre unos y otros, ¿qué es? Pues la cuna en donde naciste. Los que nacieron en una cuna humilde y se quedan ahí, los otros, pues gracias a Dios, qué bueno que nacieron en otra cuna, pero al final no debería ser un indicador de diferencia. Ese tipo de pobreza deberíamos de exterminarla como país. Y eso es a lo que hay que apostarle. Y aquí le tenemos que entrar todos, todos. Y este es un tema que yo traigo desde hace más de 20 años, ¿no? Porque tú tienes que vislumbrar que el país no va a cambiar así. Entonces tienes que trabajar. Entonces ya tus problemas son lo de menos. Ahora tienes que consagrar tu vida en algo más importante, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional, pues imagínate, México creció más los últimos 25 años. Bueno, perdón, hasta el año
en los últimos, por ahí hasta el año de 1980, México empezaba a tener una mayor movilidad social. De los años de 1980 a la fecha, se detuvo todo. La desigualdad fue más grande y te voy a explicar por qué. Mira, el Producto Interno Bruto en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón y con Enrique Peña, ese debería ser no nombrable, ¿verdad? Sí. Híjole, de veras que, híjole, fue nefasto el tema ahí. El promedio del Producto Interno Bruto es del 2.1%. Estonia crece a ritmos del 4%. Bueno, México crece el 2.1%. Pero ese dato te comentaba yo que está mal, porque a ese dato del 2.1 habría que ajustarlo al crecimiento de la población, porque en este año el Producto Interno Bruto va a ser el 2%, pero ¿sabes qué? ¿Con qué base de población? Entonces te pueden decir, hemos crecido porque estamos en el 2.3, nos fue mejor que el año pasado. Espérame, ¿y la población? ¿Y el crecimiento? Pues mira, te comento, de los últimos 3 sexenios el promedio de crecimiento del PIB fue en el 2.1, pero la tasa poblacional ha hecho que baje este PIB en términos reales a 1.6. Sí, porque no están consideradas. Se supone que el PIB únicamente considera toda la población económicamente activa y todos los que no están laborando, los que no tienen una fuente de empleo, los que no, o sea, Y más población, hay que darle comer a más sí, todo el gente, crecimiento. más demanda Sí, social, más todo, pues más carencia, no alcanza. La población está creciendo a un nivel más rápido que la economía. Entonces estamos con un crecimiento poblacional muy acelerado y una economía muy precaria. Ahora hay otro problema. Si la mayoría de la población en México es joven o es adulta. joven. No, adulta. Adulta. Eso quiere Adulta. decir que hay poca población para poder empujar el crecimiento económico. La mayoría de la población en 20 años va a ser dependiente. Y ahí viene el problema de las pensiones, no van a alcanzar, y ahí vienen otro tipo de problemas de estructura social. Entonces tenemos que pensar en eso también, que no va a ser una generación, las que vienen, de gente joven, que es toda fuerza para generar un modelo de desarrollo económico. Va a ser gente más mayor y esa gente mayor pues ya no va a ser tan productiva y ya ves que tienen a los ancianos trabajando, la edad de retiro la ampliaron, Ya. bueno, ya están trabajando sobre esa parte porque no nos van a retirar tan jóvenes o menos jóvenes. Por eso es muy cuestionable que alguien de 40 años se pueda retirar, ¿no? Porque Sí. trabajó en un sistema que tiene un departamento de interés social, ¿no? Y ahí se la vive a todo dar. Ya no tiene todo el potencial que está frenado ahí para crecer. Bueno, es el 1.6. Así que el ingreso promedio de los mexicanos se puede duplicar cada 70 años, es decir, después de 3 generaciones. Bajo este crecimiento necesitamos 70 años para que las personas, ¿verdad?, puedan duplicar su ingreso. No hay forma. No hay forma. Estamos hundidos. Ahora dime, si llegan oportunidades de crecimiento y de desarrollo, pues lo vemos en la clase media, en la sociedad, ¿no? Otros son con crédito, todos tu vida se endeuda de todo el tiempo, o sea, si la deuda de México es eterna, ¿por qué la mía no, verdad? Yo lo comento en forma de broma, pero es verdad, o sea, la gente ya se endeuda de por vida, si no, vive pagando lo que no es capaz de ingresar ni de consumir, y esto afecta mucho, pues, lo del tema de los programas del martes, la libertad económica, ¿no? Viene junto con pegado el tema, pero acá la gran catarsis está en que, bueno, vas a ocupar 3 generaciones para que alguien en promedio pueda duplicar su dinero. Mm. Oye, pues 70 años, entonces estamos mal. O sea, no hay condiciones de desarrollo, ¿sí? Fíjate, el ingreso nacional por habitante ha aumentado lentamente y la desigualdad económica ha aumentado de manera elevada. Entonces, desde el año de 1980 a la fecha, el modelo neoliberal económico ha generado una gran desigualdad social y ha empobrecido a la clase media. Y proyectos sociales rentables, negocios sanos, humanos, no pueden crecer, tienen techo, porque carecen de oportunidades de desarrollo, ¿no? Parece que no hay oportunidad
y solamente pueden crecer aquellos que tienen prácticas muchas veces no correctas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, la desigualdad socioeconómica afecta obviamente el crecimiento económico y a través de dos canales. Fíjate, qué curioso. ¿Qué problema le vemos a esto de la movilidad social? Si no hay movilidad, que es el hecho de tener resultado favorable del cambio de posición económica de una persona, pues tenemos dos graves problemas. Uno, la política fiscal. Fíjate a dónde pega. Y dos, las políticas de educación y salud, lo que llamamos capital humano. ¿Quieres mandar saludos? Veo ahí mucha gente. Espero que me vaya explicando en el tema. Cintia Valencia también nos está escuchando. Jorge también nos está escuchando. Joaquín Méndez. Saludos. Fernando Herrera. Ya se acaba presente. Va solista. Fernando Herrera. ¿Quién? Fernando Herrera dice presente. Pues muchas gracias. Por ahí veo a Elsa, la maestra Milagros. Hola, maestra. Por ahí veo algunas más. Muchas gracias por seguirnos. A ver, ¿por qué la movilidad, por qué el freno de movilidad o la nula movilidad social? ¿Por qué la desigualdad social nos afecta desde una política fiscal y una política en educación y en salud? Que eso prácticamente te decía es un capital humano. Un país enfermo no te produce. Un país ignorante no se desarrolla, no se supera, no crece. Un país con tasas impositivas tan grandes Tampoco. no lo dejas crecer, no lo dejas evolucionar. Bueno, te voy a dar aquí un ejemplo. Un elevado nivel inicial de desigualdad en una democracia lleva a que se adopten políticas públicas redistributivas que reducen los incentivos para la inversión en el capital físico, o sea, en oportunidades de trabajo reales y de producción industrial, comercial, de todas las actividades económicas. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha desigualdad, hay grandes grupos vulnerables a los que tienes que acallar o tomar como electores, cuando te conviene. Y la política fiscal, lo que recaudas, lo tienes que redistribuir en más de esos grupos. Entonces desconcentras la inversión en aspectos de productividad y los tienes que mandar a aspectos de política social. Si esto lo haces como los programas de solidaridad y todos esos programas que han existido, que es aparentemente para acabar con la pobreza o reducir la pobreza, pues no funcionaron. Tuve una vez una discusión con un funcionario de la Secretaría de la Función Pública y me decía que el programa Progresa, o este programa contra la pobreza, había sido un gran éxito, porque cada año, cada 3 años, les estaban incrementando el presupuesto. Entonces yo nada más le hice una pregunta, oye, ¿y ese ingreso que le están dando, o ese aumento de presupuesto, a quién lo están redistribuyendo? A la población más empobrecida. Sí, ok. Esa población empobrecida ha crecido un número, sí, son más, ok, pero sí, ¿qué crees? Que muchos de esos más siguen siendo los de siempre. Quitando las tranzas de la misma gente, ¿eh? De dobletear credenciales y de formarse 2 veces, ese tipo de cosas, ¿no? Que no siempre se prestan. Pero aquí el problema era que decía que era exitoso porque cada vez le podían dar más dinero a más gente, o más despensas, más programas. Desde mi punto de vista no era exitoso, porque después de 6, 12 años de estarlo haciendo, En lugar de que hubiera menos gente, había más. tal vez había menos gente, había más gente demandante de los Solicitando el programas apoyo. y menos gente productiva. Pero por otro lado, había mayor nivel de presupuesto, pero ese presupuesto venía de política fiscal. ¿Y cómo, o sea, cómo lo hicieron si el Producto Interno Bruto era de 2.1 o de 1.6, ya con el crecimiento de la población? Por eso se reducen las oportunidades. O sea, pues, o sea, ¿cómo vas a repartir más dinero teniendo el mismo nivel de ingreso? Y es ahorita lo que te dicen, ¿cómo le va a hacer el presidente actual o el gobierno actual? ¿Cómo va a redistribuir a la pobreza si no tenemos incremento de riqueza? Pues ha tenido que hacer algunos planes o ajustes económicos, ¿no? Muy criticados posiblemente para un sector. Podríamos criticarlo si nos vamos del otro lado,
Pero también hay que ser conscientes de que, bueno, quiero que notes el nivel de despilfarro y de corrupción que ha habido en el país, para que muchos de esos programas se puedan sustituir con el ahorro del gobierno, redistribuido. Y algo interesante, no está moviendo la política fiscal. No te has dado cuenta. Sí, no he hablado No ha nada. hablado de impuestos. No está. Bueno, eso era lo Bueno, que se nada más puede dijo que esperar. no van a incrementar Eso es lo que él impuestos, está pero buscando, ¿no? Pero entonces hay que entender por qué. Porque otros gobiernos llegaban y te incrementaban los impuestos. sí, lo primero ¿No? que Que hizo. saneación de las finanzas públicas y vas, órale, te suben los servicios públicos y sube todo. Sube la gasolina, te suben todo, Todo. prácticamente. Aquí no ha sido tanto el caso, no ha sido una alarma social. Se ha trabajado de otra manera, tratando de sacar ese dinero precisamente de donde estaba, ¿no? De, de, de las fugas que existían en todos los sectores. Entonces, por ahí, por ejemplo, eh, aquí te digo, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades de invertir en salud y educación de los hijos depende del nivel de ingreso o de riqueza de la familia. Pero si no hay crecimiento económico. Entonces estás condenando a la familia o a tus hijos. Muchas veces dependen, por eso, muchos hijos o nietos dependen de los padres y también de los abuelos. Eso también te habla de una descomposición de crecimiento económico. Y muchas veces puede ser imputable a las personas, pero también son condiciones de vida. No tenemos todos las mismas oportunidades. Tenemos que irnos las construyendo. Me va a decir, hay gente que va a decir, no es cierto, pues si yo puedo trabajar desde chico, yo me dedico a esto, también yo puedo conseguir mi casa. Pues sí, eso todo el mundo lo puede hacer, pero ¿cómo la consigues? ¿Endeudándote? ¿Cómo la consigues? Que no sería la idea. No, no es la idea. No es la idea. ¿Verdad? Por eso te digo, no se trata de ver que ya soy independiente de mis padres. No, 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 no. Eso pues sí lo puedes lograr hacer. ¿Realmente alcanzaste otro nivel de estatus social o no? O sea, no hay que confundir ese. Lleve a una profundización en las brechas entre ricos y pobres. Ahí está la bronca. Lo voy a volver a leer. Aquí yo lo anoté así. Estimular el crecimiento económico en un contexto de desigualdad elevada y baja movilidad. Eso es lo que tenemos en el país. Entonces, tenemos que crecer económicamente, pero tenemos una gran desigualdad donde hay ricos y pobres y no hay oportunidades de inclusión y hay baja movilidad, es decir, pocas veces se puede brincar el nivel socioeconómico. Mantenemos un margen de más o menos, pero no nos podemos salir de ahí, ¿sí? Y esto es abre la gran brecha entre lo que son los ricos y lo que son los pobres, ¿no? Generar una redistribución del ingreso o de la riqueza en un contexto de bajo crecimiento, de inversión extranjera, aparentemente no intervención en la oferta y la demanda, ¿verdad? Endeudamiento, bueno, préstamos, endeudamiento del país, etcétera, etcétera. Eso, aunado a la desigualdad, no va a dar frutos. Por eso, fíjate bien, lo voy a volver a leer, ¿sí? Generar una redistribución del ingreso o de la riqueza en un contexto de bajo crecimiento económico, como nosotros tenemos, y baja movilidad social, probablemente generaría un mayor estancamiento económico. Entonces, si tú generas o tratas de generar mayor desarrollo económico, pero no te preocupas por la movilidad social, pues lo que vas a lograr es mayor estancamiento porque la brecha entre ricos y pobres va a ser cada vez más grande. Más grande. Entonces dice la gente, yo aquí no he visto nada del progreso que me dijeron. Eso es para los ricos, para nosotros los pobres nunca nos llega nada. Lo más que nos hicieron es ponernos una lámpara, aquí una luz y pavimentarnos la calle. O sea, a eso se remiten los conceptos de la gente. Uh-huh. Bueno, uno de los factores, en América Latina ha habido reducción de este problema. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo hizo Costa Rica? O sea, ¿cómo lo ha hecho Chile? O sea, ¿qué está pasando en algunos países de América Latina? Porque esto es un fenómeno de todo el pues, continental, ¿no? Latinoamericano. Entonces, fue el incremento en la cobertura de los programas sociales. O sea, la estrategia que han hecho en algunos países de Latinoamérica, ¿verdad? y de Sudamérica, que fue, fíjate, fue invertir en programas sociales. Apoyo a los programas sociales. ¿Te suena algo actual? Sí, bastante. ¿Sí?
Y dicen, oye, pero ¿para qué? Bueno, apoyaron los programas sociales y han reducido los incentivos para entrar al mercado laboral o han favorecido el empleo informal sobre una fórmula. Es decir, hay gente que piensa que si favorecemos los programas sociales, la gente se va a acostumbrar a la dependencia económica y ya no va a buscar alternativas de desarrollo y de incremento. Eso iba a preguntar. Exacto. Entonces, la población va a pensar que es por meritocracia. Si tú le das a la población apoyo social porque como es pobre lo merece, eso es lo que estaría pésimo. Eso sí nos llevaría a ese escenario. Por eso te digo que es un gran albur. Ahí es donde yo veo un problema. En cambio, si te dicen, si vas a tener apoyo económico siempre y cuando le entres al redil, bueno, las cosas pueden cambiar, ¿no? Dicen, oye, si vas a tener economía, si eres estudiante, vas a poder tener un ingreso para fortalecerte como estudiante. Si quieres entrar a trabajar, le vas a tener que entrar a este programa, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahí sí, porque es un apoyo social que el gobierno te está dando a cambio de tu intención de superarte, de ese pensamiento positivista del cual te tienes que llenar. Pero si tú lo que piensas es que por ser pobre te tienen que dar, pues entonces por meritocracia, y ahí ya no va a funcionar, porque la gente no implica la acción, simplemente está esperando a que le des Que le den el dinero. que le des dinero y de ahí no se mueve. Por Entonces, ejemplo, una pregunta. sí. El apoyo que en teoría les van a dar a los ninis. Ujú. Si una persona no va a estudiar, no va a trabajar y le van a dar dinero, ¿crees? No, tiene que estar en el programa. Lo que está pasando es que los chavos, malamente, se están inscribiendo, están recibiendo el capital, le están dando una parte a la empresa y no están yendo a trabajar. Esos son los desgastes, eso es parte de la corrupción social que existe, ¿no? Hay unos chavos que les dan su lana y van y se compran sus chelas y están saliendo sus selfies, ¿no? Mira lo que hago. Bueno, pero también te voy a decir que eso no está mal. Porque también la gente va a encontrar capital social ahí. Si la gente puede ir a consumir lo que le gusta sin llegar a las grandes, este, a los casos extremos, ¿no? Si la gente puede manifestar su consumo, también va a darle identidad, va a sanear la mente poco a poco. Tú puedes recibir una persona que está dañada y cuando la quieres ayudar, ves que no da, nomás no se deja, se desvirtúa y le cuesta trabajo en comprender. Pero si no pasó por las primeras oportunidades, nunca las va a tener. Aparte la gente no es tonta, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer? Lo que te dije yo hace rato. Tenemos que meterle a la reducción de la burocracia, que es un concepto que se maneja mucho en la ingeniería del sector público, en nueva gerencia pública, y que son conceptos que se tienen que hacer. Cuando yo he dado la materia, los grupos me han dicho, oiga, usted parece proámbulo, ¿no? O sea, porque me decían, es que usted está igualito antes de las elecciones. Decían, no, no es que yo esté a favor de él, es que el modelo económico que estamos viviendo no es el correcto, aplicado como se está aplicando. Se tienen que hacer otras cosas, y la visión social es muy importante, ¿no? Muy importante. Y esto no es algo que yo te diga de ahorita. Cuando se abrió la mesa de admisión pública, gente experta del tema evaluó el plan de estudios y me felicitaron porque yo estaba incorporando al plan de estudios lo que eran diseño y evaluación de programas sociales, y algo que hace pues 18 o 20 años no era tan, bueno, era importante, pero no se vislumbraba tan importante, y yo ya lo estaba metiendo. Entonces realmente no te lo comento por una cuestión oportunista, no, eso es algo que se tiene que trabajar en muchos años, ¿no? Y, y, y si tú le vas a dar a la gente la oportunidad por meritocracia, pues no. Bueno, no hemos tenido gente que le dice, oye, pues págame, es que me ibas a ayudar, Alfredo. Sí, pues ya, sí te voy a ayudar, sí, pues ya te ayudé un año. Y todavía se enojan. Sí. O sea, llevan un año, 2 años, o sea que, ¿no? Y ya después sienten con los derechos. Entonces, así pasa muchas veces, ¿no? O sea, confunde la gente. Entonces, aquí lo que hay que evitar es que la gente confunda. Y dos, que los mecanismos de resultados y de accesibilidad a esos recursos sean los más correctos. No dependan de una persona, ni triquiñuelas, ni trampas. Porque esto no puede funcionar en la tercera edad, porque ya fueron. Si ya fueron productivos.
tienen que subir, pero si no los apoyas se vuelven una gran mancha poblacional que va a preocupar y va a arrastrar a la otra. Entonces, tienes que ayudar a esa mancha poblacional, pero al otro grupo sí lo tienes que levantar. Entonces, pues por eso, porque no te trata de meritocracia, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí. Entonces, los recursos del Estado, pues deberían de enfocarse a las inversiones para el desarrollo, pero pues tristemente, cuando hay desigualdad, ¿qué hay? Pobreza. Cuando hay pobreza, ¿qué vienen? Enfermedades sociales. Y cuando esto se presenta, también hay de lo que tanto estamos sufriendo. Sí, inseguridad. Sí, porque la gente que está en condiciones de desigualdad también está en una situación de reto. Está agresiva, está inconforme y va a querer también tener acceso a ese tipo de vida. Entonces, ese modelo social se vuelve un modelo económico y la economía se vuelve parte, o perdón, el crimen se vuelve una parte de la movilidad económica y se mete al tejido social. Y eso ahí hablamos de un tema todavía más complejo y más difícil, porque hablamos de la economía del crimen. Entonces, si la población está en desigual y pierde la esperanza y la ilusión de acceder a nuevos estatus, ¿qué es lo que hace? La gente va a querer vivir. La gente no se va a aguantar tantos años en demandar, va a buscar. Y mucha gente joven se va a Sí, esa es la inclinar opción que tiene. por la opción de la delincuencia, porque es la forma rápida de obtener recursos y aparte es muy difícil quitarle ese vínculo porque es el que aprendió de forma muy práctica para hacerse de lo que quiere. Encontró su poder que fue amenazando, amagando, ¿no? Cuando te roban las unidades, ¿no? Aquella vez que nos saltaron con 4 pistolas en la cabeza para quitarme la camioneta cuando íbamos a los bancos, en fin, todo ese tipo de cosas las hemos vivido y son chavos jóvenes que se la están rifando. ¿Por qué? Porque también quieren. Entonces la gente quiere crecer, la gente quiere, entonces la forma es lo importante. Si no les das oportunidades de acceso, no le van a entrar. Y me puedes preguntar ahorita, pero hay mucha población que no le va a entrar, muchos jóvenes que van a seguir delinquiendo en vez de entrarle al modelo. Sí, es verdad. Y hay una población enferma que no va a querer sanar. Pero hay mucha población que se va a poder sanar. Y este es un efecto que poco a poco lo tienes que desvanecer. No es de la noche a la mañana. Para eso existen las otras fuerzas que, como la Guardia Nacional y otras que se van a tener que implementar para resarcir un poco el problema y dar, pues más bien testimonio preventivo, ¿no? Disuasión, etcétera, presencia, para evitar que esto se dé y que mucha gente empiece a entender que el cambio va a ser otro, que el camino es otro y empiezan a alejar esas malas prácticas. Pero cuando hay pobreza y hay desigualdad, también empieza a haber enfermedades sociales. Y si hay desigualdad, desde el año 80 hasta el día de hoy, entonces dime, ¿por qué tenemos que gastar tanto presupuesto en seguridad social? Estonia y esos países de primer mundo, de un nivel de bienestar económico importante, hasta el número 30 si quieres, No lo... no gastan en seguridad social. Como acá no. ¿No? Gastan lo que tengan que gastar. Por eso se habla de los temas de cuántos policías por metros cuadrados, ¿no? Y por densidad poblacional. Y que no se requiere tantos policías o tanta gente dedicada a la seguridad pública, perdón, a la seguridad social, en base al número de población que tienen. Y acá en México sí se requieren muchos, no alcanzan. ¿Por qué? Bueno, pues por ese problema. Entonces, imagínate, yo programo programas sociales, pero sigue habiendo desigualdad social. ¿En qué momento lo que yo gano lo voy a destinar a innovación? Uh-huh. A Ay, oportunidad de que la gente talentosa pueda ir al extranjero y regresar, a mejores prácticas, apoyar a las empresas, a las microempresas, que son las que sostienen al país, ¿verdad? Realmente, para poder generar un mayor nivel económico. Entonces, todo eso se va a detener simple y sencillamente por un problema de desigualdad social. Lejos de invertir en ello, ¿verdad? Como el INADEM, que ya lo van a quitar porque no sirve para nada, ¿no? Los resultados fueron muy pobres y el gasto de estructura era impresionante, ¿sabías? Que iban a quitar el INADEM, el Instituto Nacional de Desarrollo Emprendedor. sí, Pues la verdad es que no, yo no le vi. Yo me acerqué al INADEM para que apoyáramos a la gente en la institución y no se podía. Difícil. Y todavía, si querías querías salir candidateado el proyecto de algún estudiante, pues tenía que cabildearse políticamente, si no, no salía. Entonces imagínate, de esa manera, ¿cómo lo hacemos? no hay Pues que no. forma. Bueno, entonces la gente dice, pues deja si hay gran desigualdad, pues también con eso vienen enfermedades sociales que tienes que atender, ¿no?
Entonces, una gran mancha poblacional te va a demandar que desvíes presupuesto precisamente para los efectos que esto ha generado. En fin, son las 9:23, yo creo que le paramos perdón, por se me pasó la hora. Es un tema complicado. Ojalá y bueno, voy a ver si alguien nos apoya el próximo jueves para hacer un poco más de debate, ¿no? Con el tema, tú jueves. Pero si no, aquí nos la llevamos nosotros, ¿no? Es un tema álgido, complicado, ¿no? Da Porque coraje. es un tema complicado, porque al final todo esto te lleva al crecimiento económico, al capital social, que tenemos que ver qué significa, y que ese es el gran problema que también traemos. Después de todo esto viene el problema del capital social y finalmente las oportunidades de cohesión. No hay cohesión social, no hay inclusión. Entonces, híjole, pues es un tema muy duro. Entonces, criticar por criticar no se vale, ¿no? Toda la gente habla y dice que las reformas de estructura, que no están bien canalizados los recursos. A ver, espérame, o sea, pero ¿por qué no hablan de la desigualdad social? ¿Por qué no hablan de realmente dónde está la riqueza, cómo se ha concentrado la pobreza? El 36% del, en estos últimos sexenios, el 36% del poder adquisitivo se disminuyó. Pues así como te vas a levantar, ¿no? Tienes que hacer grandes esfuerzos, pero grandes esfuerzos para salir adelante o volverte un tranza de primera. Entonces el mismo modelo de desigualdad se vuelve corrupto. Entonces la gente, aunque quiera, no puede, tiene que buscar alternativas. Entonces si las alternativas van a ser, ¿verdad? La delincuencia o, o el conformismo, ¿verdad? O tomar vínculos de salida falsa, como puede ser alcoholismo, drogadicción, etcétera, pues todo ese problema lo traemos arrastrando, ¿no? Y hay que entender también por qué se ha abierto mucho el narcomenudeo en México, porque mucho del producto que se va para Estados Unidos ya no lo pagan en dólares, lo están pagando con producto y ahora te están obligando a venderlo. Entonces ahí ya surgió otro problema adicional que viene de lo económico. Pero el gran lastre, fíjate que es, pues, la economía del crimen, ¿no? Sí. Se vuelve todo un modelo económico. ¿Cuánta familia vive de eso? Y quítalo. No, bueno. Es complicado, es un tema complicado. Es un tema de muy largo plazo, pero que si no le entramos, no lo resolvemos. No lo resolvemos. Y es algo importante. Bueno, vamos a continuar con este tema el próximo jueves. ¿Sí? No sé si tengas algún... Pues nada más saludos para Adi, Adriana Pérez, hola, que son las que se acaban Se de, bueno, acaba. que están viendo. Muchas gracias. Saludos, Elsa, Edgar Mendoza. Y bueno, pues aquí estamos. Nos vemos el próximo Jueves. jueves para irle dando más forma al tema que estamos tratando. Y sí me gustaría que por ahí, a través de las demás plataformas de las redes sociales, pues nos comenten, nos pregunten o nos digan si vamos bien, si no les gustan estos temas o si les seguimos o qué hacemos, porque aquí lo importante es que ustedes, Su opinión es lo que cuenta. sí, su opinión es la que cuenta y lo importante es que ustedes estén a gusto con los comentarios que acá estamos vertiendo. ¿Sí? Muchas gracias.